Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa Francisco dice que para evangelizar es necesario perder la cabeza por Jesús. En una nueva entrevista, el Papa revela algunos rasgos de su espiritualidad. También pide no ser sordos a la invitación de Dios a compartir su alegría. Y pide oraciones para luchar contra la fuerza diabólica del odio en Tierra Santa. El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, se ofrece a cambio de los niños rehenes de Hamas. Más de 2 millones de personas celebran la romería de la Virgen de Zapopan en México. La maternidad revela el amor y la ternura de Dios, destaca arzobispo de Argentina. Denuncian intento de permitir el aborto hasta los 9 meses en todo México. Grupos pro vida piden a la ONU que bloquee a la candidata pro aborto a la Corte Internacional. Y por último, 8 sacerdotes detenidos en Nicaragua fueron trasladados a la cárcel El Chipote. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos, un gusto estar con ustedes, amables radioescuchas. Es siempre motivo de alegría poder comunicarnos con ustedes. Hoy en las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, en la redacción Ana Guadalupe Silvestre y en la operación Miguel Ángel Mejía. Comencemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Comenzando con información del Papa. En la audiencia general del pasado miércoles continuó con su ciclo de catequesis sobre la evangelización y el celo apostólico y habló acerca de la vida de San Carlos de Foucauld, quien enseñó que el primer paso para evangelizar es tener a Jesús en el centro del corazón y perder la cabeza por él. Francisco lamentó las ocasiones en las que algunas organizaciones hablan de planes o de ellos mismos en lugar de proclamar a Jesús. Por ello invitó a los fieles a preguntarse si realmente tienen a Cristo en el centro del corazón. En una entrevista realizada a fines de septiembre en el Vaticano y publicada el lunes 16 de octubre, el Papa dialogó sobre diversos temas con la presidenta de la agencia de noticias argentina Telam, Bernarda Llorente, entre ellos cuáles cree que son las 3 cualidades más contundentes de Dios. La conversación se centró en cuestiones como la guerra, las crisis políticas y existenciales, la espiritualidad del Santo Padre, su vínculo con Dios, el sentido del humor, su opinión sobre el desarrollo tecnológico y los viajes pendientes de su pontificado. Francisco dirigió a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro para el rezo del Ángelus el pasado domingo 15 de octubre para invitarlos a no ser sordos a las invitaciones de Dios a compartir su alegría como el rey de la parábola del Evangelio que se proclamó. En su alocución, el pontífice explicó que Dios prepara un banquete para estar en comunión con Él y entre nosotros al que estamos todos invitados, aunque esta manera de actuar lo exponga a la posibilidad de ser rechazado. El Papa ha reiterado su preocupación por la crisis desatada en la región de Nagorno-Karabaj, situada en territorio de Azerbaiyán y poblada de manera principal por cristianos de origen armenio. Tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el pontífico expresó: «Mi preocupación por la crisis de Nagorno-Karabaj no disminuye, así como por la situación humanitaria de los evacuados, que es grave». El Papa ha realizado un llamamiento particular a favor de la protección de los monasterios y de los lugares de culto de la región.
Francisco alentó a rezar para hacer frente a la fuerza diabólica del odio en Tierra Santa y pidió la liberación de los rehenes israelíes y que haya corredores humanitarios abiertos en Gaza. La oración es la fuerza mansa y santa para oponer a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo, de la guerra, señaló el Santo Padre tras el rezo del Ángelus el pasado domingo en la Plaza de San Pedro en relación al conflicto entre Israel y Palestina. El patriarca católico latino de Jerusalén, el cardenal Pier Battista Pizzaballa, se ha ofrecido para ser intercambiado por los niños que Hamás mantiene como rehenes en la Franja de Gaza. Hablando con los periodistas por videoconferencia el pasado lunes 16 de octubre, se le preguntó al cardenal de origen italiano si estaría dispuesto a ofrecerse a cambio para liberar a los niños rehenes que fueron retenidos durante el ataque de Hamás a Israel la semana pasada. El purpurado respondió que está dispuesto a cualquier cosa para traer esos niños a casa. Convocados por la diócesis de Roma, cuyo obispo es el Papa, una gran cantidad de fieles portando velas se reunieron el domingo para rezar el rosario por la paz en Tierra Santa, para que cese el conflicto entre Israel y Hamás. El rosario, que se rezó en el atrio de la Basílica de Santa María la Mayor ante el icono mariano de la Salus Populi Romani, fue celebrado por el cardenal Angelo de Donatis, vicario general del Papa para la diócesis de Roma. El Papa publicó el domingo 15 de octubre de 2023 una exhortación apostólica titulada Sé la confianza. En español, es la confianza, sobre la confianza en el amor misericordioso de Dios, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz. El documento se extiende a lo largo de 10 páginas. Está dividido en 53 puntos divididos en 4 secciones tituladas Jesús para los demás, el caminito de la confianza en el amor, seré el amor y en el corazón del Evangelio. En otras noticias, una teóloga en el Sínodo de la Sinodalidad advirtió que concentrarse mucho en la cuestión específica de la ordenación de mujeres sacerdotisas o diaconisas distrae a la Iglesia de responder a las verdaderas necesidades de las mujeres. Como mujer, dijo, no estoy concentrada en lo absoluto en el hecho de que no soy sacerdote, señaló en la conferencia de prensa René Kohler Ryan, una de las 54 mujeres con derecho a voto en el sínodo. Creo que se pone demasiado énfasis en esta cuestión, agregó la catedrática católica. Y lo que sucede cuando ponemos demasiado énfasis en este asunto es que nos olvidamos de lo que las mujeres en su mayoría y en todo el mundo necesitan. La oficina de prensa de la Santa Sede publicó el mensaje de Francisco por el Día Mundial de la Alimentación 2023, que se celebró el 16 de octubre y que tiene como lema: el agua es vida, el agua es alimento, no dejar a nadie atrás. En el texto enviado al director general de la FAO, Ku Dong-yu, el Santo Padre resalta que el tema de este año invita a subrayar el valor insustituible de este recurso para todos los seres vivos de nuestro planeta, de lo que se deriva la perentoriedad de planificar e implementar su gestión de manera sabia, cuidadosa y sostenible, de manera que todos puedan disfrutarlo. En noticias de España, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, expresó su deseo de que en 2025 ortodoxos y católicos puedan celebrar en la misma fecha el domingo de Pascua. Este deseo fue expresado durante la celebración de una vigilia de oración ecuménica junto al patriarca ortodoxo Bartolomé I de Constantinopla. Durante su intervención en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, el cardenal Cobo recordó los avances en el diálogo ecuménico y afirmó que es necesario desde el punto de vista teológico ver sinodalidad y primado como realidades interrelacionadas, complementarias e inseparables. Y
Y hasta aquí el resumen informativo de la semana del Vaticano y Europa. Más adelante el resumen informativo de la semana de América y México. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre del pasado miércoles en la audiencia general. Esto es lo que dijo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el celo apostólico compartimos el testimonio de San Carlos de Foucauld. Carlos vivió una juventud alejada de Dios hasta que conoció a Jesús de Nazaret. Experimentando una conversión, pasó de ser atraído por Jesús al deseo de imitarlo, sintiéndose su hermano pequeño. Aconsejado por su confesor, fue a Tierra Santa y recorriendo los santos lugares, descubrió la llamada a vivir en el espíritu de Nazaret, pobre y oculto, manso y humilde de corazón. Carlos dedicaba mucho tiempo a meditar el Evangelio, pero esto no lo hacía encerrarse en sí mismo. Al contrario, lo impulsaba a anunciarlo a los demás. Para él, la vida eucarística era el punto de partida para la misión. Por eso rezaba durante horas ante el sagrario y allí encontraba la fuerza evangelizadora para ir al encuentro de las personas que no conocían a Jesús. Como hermano universal, acogía a todos, estrechando lazos de amistad y reflejando la bondad de Jesús con gestos sencillos, gestos que transmitían paz y alegría a cuantos se encantaban con él. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. El próximo domingo celebraremos la Jornada Mundial de las Misiones. Pidamos al Señor que nos ayude a anunciar la buena nueva con alegría, con sencillez de corazón, al estilo de San Carlos de Foucauld. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa, Reina de las Misiones, los cuide. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Así la catequesis del Papa durante la audiencia general del pasado miércoles 22 de octubre. Y en otro tema, ¿ya fue usted al cine a ver la película Max, que trata sobre el Padre Santo Maximiliano María Kolbe? Pues yo fui el pasado domingo y me emocioné hasta las lágrimas. Y no fui el único, porque otras personas en el cine, en la sala, también. Yo fui a verla a Cinemex de Cuicuilco. Se la recomiendo mucho. Y al volver de una pausa que vamos a hacer ahorita en el programa, voy a conversar con el productor de esta película, con Pablo José Barroso, para que nos entregue detalles de cómo es que se desarrolló la producción de la película, qué es en dibujos animados, qué le inspiró a él, quiénes participan en la música, en las voces, en la animación, etc. Usted va a aprender mucho de esta película en esta entrevista. Así que una pausa y volvemos con esto. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer. Pasamos ahora a la entrevista. Voy a tener el gusto de conversar con Pablo José Barroso. Él es productor de cine católico. Produjo aquella película El Gran Milagro. Produjo también la película Cristiada y otras más. Y ahora se acaba de estrenar en todas las salas de cine de México la película Max, que habla sobre la vida de San Maximiliano María Kolbe. Me da mucho gusto conversar con él, con Pablo José Barroso. Querido Pablo José, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, por dejarme estar aquí contigo y con todos ustedes. Ya, por fin. Ya está, Max. Sí, fíjate que ha sido un viacrucis la producción, porque llevamos más de 12 años, pero ¿qué? Sí,
ha sido, cuando no es una cosa es otra cosa, pero gracias a Dios ya estamos en cines. Esperamos que a nivel nacional, en todas las cadenas, entonces esperamos que la gente nos siga dando su confianza y siga yendo a los cines para que puedan disfrutar de la película de Max. ¿12 años te llevó producir Max? Sí. O sea, empezaste cuando eras niño, ¿o qué? Todavía tenía el pelo negro, eso Sí, seguro. todavía. No, fíjate que me pasó que estábamos promocionando, no me acuerdo si El Gran Milagro o si Cristiada, en Polonia. Y me hizo favor mi esposa de llevarme al campo de concentración. No sé si para dejarme o para conocerlo. Pero sí. Y te dijo, el trabajo te da el libre, Pablo. Sí, exactamente, ¿no? No, pero entré a la celda de San Maximiliano y a mí me impactó que estando en un campo ahorita que es museo, se sentía el horror, todo bastante feo, soledad. Y entonces me llamó mucho la atención cuando tuve la oportunidad de entrar en la celda del padre Maximiliano, de San Max, que digo, no sé si se enoja que ya le hablo de tú como Max, ¿no? Porque es San Maximiliano, pero dije, ¿cómo es posible que una persona en esa época que sí había frío, que sí había hambre, que sí había el peligro y la muerte, ¿no? Y él se entregó por otro, no por un pariente, no por alguien que quería, por un desconocido, por un padre de familia, ¿no? A mí me llamó mucho la atención que fuera alguien, vemos luego a los santos como algo lejano que están en una vitrina, y no, este es un héroe de carne y hueso de nuestra época y me llamó mucho la atención. ¿Qué año habrá sido cuando estuviste ahí en Polonia? Pues mira, Cristiada salió en 1912, que en el 2012, o sea, yo creo que se estaba pensando en la época de San Maximiliano. Entonces yo creo que esto ha de haber sido por ahí del 13. Ya estaba en la celda del padre Maximiliano María ese cirio que dejó ahí San Juan Pablo II. Sí. Ajá. Sí, ya había muerto San Juan Pablo II, ya estaba el Papa Benedicto XVI. Sí. Entonces, el promover en Polonia, ¿cuál película? Cristiada o El Gran Milagro, no me acuerdo cuál, alguna de las dos. Te llevó a Auschwitz. Sí. Y al estar en Auschwitz, te encontraste de pronto con San Maximiliano María. Es que así son las diosidencias, mi querido Roberto. Como decías tú, un laico, un empresario que ha tratado, nos conocemos hace mucho tiempo, siempre he sido católico, practicante, ¿no? Y me consta. Sin embargo, pues todo lo que nos enseñó la iglesia, en los colegios, mi familia, como que tuvo sentido en un retiro, que es cuando tuve pues no vi ni mis pecados ni obras buenas que hubiera hecho, simplemente creo que sentí el amor de Dios y desde ahí he querido tratar de transmitirlo a todos nuestros hermanos a través de los medios de comunicación. Sí, yo creo que en el caso de Pablo José Barroso no sería justo hablar de una conversión, porque como él dijo, siempre ha sido católico, practicante, fervoroso, más bien como que tú habrás tenido una experiencia de Dios. Un encuentro, ¿no? Un encuentro con Dios. Te tocó, sí, te acarició. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Y de ahí he querido tratar de transmitirlo, y como soy muy malo hablando, pero te agradezco que me hayas invitado aquí con todos ustedes. Dije, ¿qué mejor medio que los medios masivos de comunicación que empiezan con las películas y de ahí se iban al DVD, luego a la televisión cerrada, luego a la televisión abierta y luego hasta la piratería, ¿no? Pero sí. La idea es que la gente se abre su corazón. Espero que estos sean instrumentos del Espíritu Santo para que podamos tocarle a la gente y que puedan tener ese encuentro que es en el día a día. Tenemos a Dios dentro de nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Te lo dicen, pero no lo entiendes, ¿no? Hasta que lo vives. O sea, tú en ese retiro como que sentiste, o el Señor te hizo saber, Pablo José, comunícame. Te amo, ¿no? O sea, empecé a llorar, y se me quedaba viendo a mi esposa como diciendo, ¿qué te pasa, no? Y dije, ¿qué te hice ahora? ¿Qué te hice ahora? Ahora sí. No, pero fíjate que fue una experiencia que se las deseo a todos, para que todos puedan realmente, pues cuando vas a misa no valoras lo que estás viviendo, ¿no? A lo mejor, como era mi caso. Yo sí iba, y no sé si iba tanto por rutina o si iba por amor, pero hoy por hoy trato de no perderme la misa, trato de no perderme el rosario. Para mí era algo, pues que decía, pues yo que voy a estar repitiendo algo si yo puedo hablar directamente con Dios guadalupano. Me sentía, íbamos
una vez al año a la basílica y yo me sentía que era súper guadalupano, ¿no? Y además el 12 de diciembre. Aparte el 12 y a la de misa diciembre, del 12, íbamos ¿no? juntos, sí. Sí. Y entonces creo que pues la verdad es que Dios es mucho más fácil que todas las formas que luego cree uno que tiene que hacer. Y en vez de estar aburrido en misa o sentado, pues puedes disfrutar de la presencia de Dios. Y luego, ¿qué más regalo que recibirlo, no? Él está vivo en la Eucaristía. Que dicen que no le enseñes al señor obispo el Padre Nuestro, ¿no? Pero más que enseñarle a decirle esto a tu audiencia, lo digo porque en esta película de Max quisimos hacer una historia actual que es de un señor que ya está mayor y que lo tienen medio abandonado y que tiene, por cuestiones del destino, que contratar a un joven adolescente que es un desastre. Y conforme van teniendo su relación, interactuando, esto en el 2003 en Santa Bárbara, en California, vas a conocer la historia de San Maximiliano, ¿no? Y dicen que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Y entonces salir conociendo la vida de San Maximiliano, que nos va a regresar ahora sí a 1920, 1940, ves la historia de San Maximiliano desde niño, desde Raimundo Travieso hasta ya el padre Maximiliano María Kolbe, que da voluntariamente su vida por otro, no nada más lo matan en Auschwitz porque estuvo en el campo de concentración, él voluntariamente decide cambiarse por un tercero, ¿no? A ver, la película Max que tú produciste son dos historias entrecruzadas. Sí. La historia de un hombre viejo que contrata a un joven para que le ayude en la tarde de su vida. Sí. Y allí se va entretejiendo la otra historia, que es la de San Maximiliano María Kolbe. Sí, exactamente. Ajá. Fíjate que nos hizo el favor de hacer el guión Bruce Morris, que él ha trabajado, hizo el guión de Pocahontas, de Encontrando a Nemo, de Hércules. Wow. Entonces la quisimos hacer en animación, contrario a que luego la gente cree que es más barato y más fácil la animación, es más complicado y más cuando tratas de hacerla realista. Pero aquí lo que te prometo que van a ver en la película van a ver los sentimientos, van a mover sus sentimientos y para eso necesitabas que las expresiones en la cara fueran muy reales. Entonces para eso dijimos, tenemos que empezar desde un guión muy estructurado con alguien que sepa hacer animación. Y entonces le pedimos a Bruce que hiciera el guión y gracias a Dios lo hizo él acompañado. Él no es una persona de fe, sin embargo, lo hizo acompañado del Espíritu Santo porque cuando veas la película vas a ver que dices, bueno, ¿de dónde se le ocurrió todo esto, no? Se ve que tanto el Padre Max como el Espíritu Santo y por supuesto la Santísima Virgen lo guiaron. Tú has de haber invocado al Espíritu Santo y le has de haber dicho, fluye sobre Definitivamente. guionista. Definitivamente, y así, si me das permiso, quiero aprovechar para pedirles las oraciones a todos para que la película siga en cines y que las personas que vayamos al cine pues puedan abrir su corazón y que haya muchos encuentros con el amor, que Dios es amor. Yo necesito retomar algo de lo que acabas de decir, Pablo José. Cuando tú estuviste allí en Auschwitz, ¿fuiste también a esta ciudad de la Inmaculada, Niepokálanów? No pude conocerla yo, pero sí, tanto el guionista como gente del equipo de producción estuvieron varias veces ahí, porque así fue muy importante para nosotros hacerla apegada a la historia real. Entonces vimos no nada más el Museo de Auschwitz, sino el Museo de Cracovia, el de Niepokálanów y el de los franciscanos. Él era polaco, sí. Max. La película se tiene que ver en Polonia. Si Dios quiere. Fíjate que ahí sí, por eso te digo que les pido mucho sus oraciones, porque al ser cine con valores, aunque tenga los valores de producción de las películas independientes grandes o las mismas, como dicen, de Hollywood, porque tenemos talento, pues que ha estado en Crepúsculo, Ashley Greene, que ha estado en los Wizards of Beverly Place, David Henry, que ha estado en Pretty Woman y en las del Diario de la Princesa, Héctor Elizondo. Con todo el talento que pusimos, siempre es un reto poderlas distribuir. Entonces, no nada más contratar al talento, sino después que consigas la distribución. Entonces ahorita depende de México el que podamos conseguir distribuidores para el resto del mundo. Y qué bonita fecha fue el 12 de octubre que se estrenó, porque la Santísima Virgen de Guadalupe, ese día, la corona Pío XII
como emperatriz de América. Entonces esperemos que a través de México la Santísima Virgen lleve a toda América, así como llevó a Raimundo niño durante toda su vida hasta de entregar la vida por otro. Raimundo, es que es el nombre de Maximiliano, el nombre de Pila, sí. Oye, pues la animación está muy bien. Sí, te decía que tratamos de no escatimar en la calidad de nada, ¿no? Ni en la animación. La música también la hizo Mark Mackenzie, que trabajó en Spider-Man. La grabamos en Abbey Road, en Londres, con la Filarmónica de Londres. ¿Qué? Y el violín, que es muy importante en las escenas del campo, nos hizo favor de grabarlo Joshua Bell, que es ahorita uno de los violinistas importantes. El diseño de sonido también nos ayudó Sean McCormack, que trabajó en La Pasión de Cristo, y la mezcla de sonido la hizo Tatum, que él ganó un Oscar por la película de Raya. O sea, al final de cuentas, no nada más la animación, y los invito realmente que nos den una oportunidad, porque es una película que los hará vibrar. El Max, que ya está en cines, pero van a ver que es una película que aparte, si no eres una persona de fe, también la vas a disfrutar. ¿Sabes, Pablo José? Cuando hacemos algo católico, tenemos que hacerlo bien, muy bien, o sea, impecable, ¿no? Y con mucha calidad. Las cosas de la iglesia siempre han sido así. Sí. Mira la arquitectura sacra, mira los grandes escultores del Renacimiento, mira el barroco, ¿no? Entonces no podemos dejar eso, tenemos que meterle la mayor calidad. Así hemos tratado, ¿no? Si ves, como dices tú, las catedrales, o sea, siempre en la belleza está Dios, ¿no? Y que están en el arte, en todo, ¿no? Pero yo creo que es importante que luego le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque sacas la película y la gente dice, bueno, la voy a ver la semana entrante, o luego la veo en la plataforma, y entonces ya automáticamente estás luchando en un terreno que no es nuestro contra el enemigo. Entonces, sí, porque ese es el del diablo, porque dices, sí voy a ir, y después, no, está en el Evangelio. Las preocupaciones del mundo los hacen. No, y si ves nuestra competencia, pues lamentablemente ahorita están todas las películas del diablo, todas las películas de la monja poseída. Entonces dices, bueno, si estamos dando un producto con luz, ¿no? Pues llevemos a la gente a ver la luz. Nos quejamos de que no hay nada en los medios de comunicación, de que está la violencia. Y creo que una cosa muy importante hoy en nuestro país, la gente... Bueno, no nada más en nuestro país, yo creo que en el mundo sentimos un vacío que estamos tratando de llenar y no sabemos con qué. Aquí van a poder ver que Dios es amor y Dios siempre ha estado antes que nosotros esperando a ver si regresamos a casa, ¿no? Entonces, esperemos que después de ver esta película la gente pueda encontrar esa realización de ser hijos de Dios. Las voces, Pablo José, ¿quién le dio voz a Max y a los demás personajes? Fíjate que voy a extenderme un poquito en la voz de Max. Contratamos a un estudio muy importante en Estados Unidos, Dovin Brothers, que consiguen a mucho talento para tratar de que en la animación tienes que ver que los labios se muevan similar a la boca, y entonces tienes que poner puntitos verdes para que la computadora esté grabándolos. Entonces buscamos a actores que ya tenían esa experiencia y encontramos para la vida de San Maximiliano a 3 personajes muy buenos. ¿Y por qué digo 3? Porque el primero tuvimos que agarrar y meterlo en una lata todo el trabajo que hizo, porque no te tocaba. Y luego hicimos otra vez con otro, bastante católico, que no voy a decir los nombres porque pues tampoco es que no hayan logrado hacer el papel, pero tampoco te tocaba. Y dije, como te digo, cuando te habla el Espíritu Santo, estando en misa, dije, y el actor que hizo la vida de San Juan Pablo II en Carol, que es polaco, ¿por qué no lo buscamos? Entonces le escribí a su manager, le escribí a él, lo busqué. Yo tenía en ese entonces, esto fue en el 2005, 2006, pues ya mi teléfono ya es otro, ¿no? Entonces busqué en la BlackBerry y todo, no encontrábamos el trato. Entonces dije, bueno, pues ni modo, vamos después de unas 2 o 3 semanas que no lo encontrábamos, le dije, bueno, pues vamos a dejar entonces el segundo Max que teníamos ya grabado. Y en eso me habla el de la gente de saliendo de misa, el agente de Estados Unidos de Los Ángeles, me dice, oye, fíjate que andas tú buscando una voz, y fíjate que hicimos el casting hoy de un señor polaco que habla muy bien el inglés. ¿No le podríamos hacer el cast? Le digo, sí, háganlo. Y me mandan y le digo, oye, pues ese es el que estoy buscando, es Piotr Adamczyk. Entonces volvimos a grabar toda. Entonces la voz de Max la hace Piotr Adamczyk. El actor de Carol. De Carol. Es providencial, ¿no? Sí, claro. Es una diosidencia. Cuando te dejas guiar,
Lo malo es que todo lo de Dios dice que mi carga es ligera y mi yugo es suave. Entonces no es tan fácil, sin embargo, sí vas viendo su mano. Cuando estás ya desesperado, que dices, no, esto yo ya no puedo, es cuando te dan un poquito de oxígeno, así como nos está dando ahorita la gente que está confiando en nosotros yendo a los cines. ¿En qué cines está? En todos los cines, gracias a Dios y a la Virgen, que lo que lograron estar tanto en Cinépolis como en Cinemex, como en cualquier cadena. Les pedimos mucho que puedan salir, todavía hay tiempos de ir con su familia, de disfrutarlo y definitivamente recomendarlo, pasarlo en las redes, lo que ustedes quieran. Pero lo más importante es que hemos hecho mucho ruido en todas las redes, en todos los medios, en los espectaculares en la calle. O sea, nos hemos metido al ruido para tratar de invitarte a que vengas al cine. ¿Para qué? Para que llegues en el silencio del cine a poder tener ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo a través de su Santísima Virgen, con la compañía y el testimonio de un santo de carne y hueso que fue una persona normal. Está en Cinemex, está en Cinépolis y en las demás cadenas también. De cine. Gracias, querido amigo. Dios te guarde. Igualmente, que Dios los bendiga. Como le dije, yo ya fui a ver la película Max y se la súper recomiendo. Además, lleve a sus hijos, lleve a sus papás, lleve a sus amigos y a sus hermanos y a sus enemigos para que se convierten. Hacemos una pausa, volvemos con noticias de México y de América y regreso también para presentarle nuestro editorial semanal La Gehenna. ¿Qué cosa es en el Evangelio la Gehenna? Es el lugar de donde dice el Señor, donde el fuego no se apaga. Así que esto y más al volver. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más de los servicios informativos de Ver y Creer, ahora para entregarle más noticias. Ya le informamos de los sucesos ocurridos en Europa y en Oriente, y ahora le informaremos sobre los acontecimientos ocurridos en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. El pasado 12 de octubre, México se vistió de fiesta para conmemorar el Día de la Virgen de Zapopan con su tradicional romería. En esta ocasión, las autoridades municipales y estatales reportaron la asistencia de 2.200.000 fieles. La romería de Zapopan es una tradición arraigada en el estado de Jalisco que rinde honores a la venerada imagen de la Virgen de Zapopan. Esta celebración ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El 15 de octubre, Argentina celebra el Día de la Madre, una fecha en la que se rindió homenaje a todas las madres, abuelas y bisabuelas del país. Pues bien, en esta ocasión el arzobispo de Rosario y el arzobispo de La Plata compartieron mensajes emotivos en su honor. Monseñor Eduardo Eliseo Martín, desde la Arquidiócesis de Rosario, envió un mensaje de amor y gratitud a todas las madres, destacando la importancia de su rol en la sociedad y la Iglesia. El arzobispo expresó: quiero dirigirme cordialmente a todas las madres para felicitarlas, para agradecerles, porque ser madre es acoger la vida, cuidar la vida y educar la vida. La plataforma mexicana Red Familia denunció una iniciativa legislativa que busca abrir la puerta al aborto hasta los 9 meses de gestación en todo México, utilizando trampas legislativas. El proyecto del dictamen fue discutido en las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género, Salud y Estudios Legislativos el miércoles 18 de octubre, y fue promovido por un grupo de senadoras de los partidos políticos Morena y Movimiento Ciudadano, entre ellas Malú Micher, Olga Sánchez Cordero y Patricia Mercado,
con el que buscan modificar más de 70 artículos de 5 leyes federales, particularmente en lo que se refiere al aborto en México. Más de 360 grupos pro vida han pedido a la Asamblea General de la ONU que bloquee a la candidata del presidente Joe Biden a la Corte Internacional de Justicia por su apoyo al aborto. Los grupos afirman que la profesora de Derecho estadounidense Sarah Cleveland trató de imponer nuevos derechos humanos que nunca fueron contemplados por las naciones soberanas, incluso en materia de aborto y transexualidad, en una petición enviada a www.stopsarahcleveland.com. Sus decisiones como miembro del tribunal más poderoso del mundo irán mucho más allá de la Corte Internacional de Justicia, advierte la petición. Al menos 8 sacerdotes detenidos por la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua habrían sido trasladados durante el fin de semana a la cárcel denominada El Chipote, conocida como una prisión de tortura para presos políticos. Los medios nicaragüenses independientes, la prensa, El Confidencial, entre otros, confirmaron el traslado a través de fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo tomó estas represalias días después de que el padre Jarvin Padilla, quien era el párroco de la iglesia San Juan Bautista de Masaya, lograra exiliarse a un país aún sin revelar el pasado 28 de septiembre. Los obispos de Ecuador se pronunciaron ante los resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada el pasado 15 de octubre, en la que Daniel Noboa Asín se convirtió en el nuevo mandatario, derrotando a la candidata del correísmo Luisa González. Noboa, de 35 años, representa a la Alianza Democrática Nacional y se impuso con el 52% de los votos. Cuando asume el gobierno, el 25 de diciembre de este año, se convertirá en el jefe de Estado más joven en la historia de su país, Ecuador. El pasado viernes 13 de octubre, el padre Andrés Esteban López Ruiz, miembro de la Arquidiócesis Primada de México, compartió un mensaje en sus redes sociales, revelando que él y un grupo de 17 personas, incluyendo un obispo, 6 sacerdotes y 10 acompañantes, aún se encuentran en Israel. A pesar de la oferta de la Embajada Mexicana de un vuelo a España, el viaje no ha sido aceptado. La razón detrás de esta decisión es la presencia de un sacerdote brasileño en el grupo. Justamente él necesita más cuidados y no lo podemos dejar solo en la guerra, escribió el padre López Ruiz. En noticias de Ecuador, en más información del país, le informo que Monseñor Luis Cabrera Herrera, arzobispo de Guayaquil, recordó que la misión de la Iglesia es anunciar a Cristo a todas las naciones y comentó cómo avanzan los diálogos en el sínodo que se lleva a cabo en el Vaticano. Dijo, luego de haber considerado los temas sobre las características de la Iglesia sinodal y de la comunión con Dios y los hermanos, en estos momentos estamos reflexionando sobre la misión de anunciar a Cristo a todas las naciones. Así lo dijo en una entrevista concedida a Así Prensa. La oficina de prensa del Vaticano informó que el Papa Francisco ha nombrado al padre Francisco Javier Martínez Castillo, hasta ahora párroco de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, nuevo obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Puebla en México. Nos unimos en alegría y oración con la iglesia que peregrina en la Arquidiócesis de Puebla y deseamos a Monseñor Francisco Javier un fecundo desempeño en su nueva encomienda episcopal que el Señor le ha confiado, señaló un comunicado de la Conferencia del Episcopado Mexicano. En noticias del Perú, le informo que el Ministerio de Cultura del país anunció que ha logrado recuperar 2 pinturas de la época del virreinato que fueron robadas de una iglesia en la región andina de Puno y que iban a ser subastadas en Nueva York, Estados Unidos.
logramos impedir la subasta de 2 pinturas virreinales en Estados Unidos. Nuestros especialistas identificaron y probaron su pertenencia a la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, de donde fueron sustraídas en 2012, informó el organismo a través de la red social X el pasado 14 de octubre. Además, el Estado peruano agregó que ya se viene gestionando con la Cancillería el retorno de los cuadros de la Escuela Cusqueña de Pintura. Y hasta aquí el resumen informativo de América y México. Y hasta aquí también terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de esta semana, que hoy tiene como título Allí donde el fuego no se apaga. Luego de que el Señor asegurara que quien recibiese a un pequeño en su nombre lo recibiría a Él mismo, advirtió severamente las consecuencias de cualquier abuso hacia los pequeños. Y al que escandalice a uno de estos pequeños que creen, mejor le es que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que le echen al mar. Estas palabras de Jesús manifiestan cuánto le indigna que la paz sea trastornada por pretensiones mezquinas hacia el inocente y puro, y son una advertencia en la que el Señor sentenció que quien ponga a la fe sencilla del que cree un obstáculo para que tropiece, traería consigo un castigo divino. Que conozcan su destino los que vulneran la fe y la confianza de los pequeños que creen y que menosprecian la humildad de los débiles. Los impíos que transgreden la paz de las familias, la honestidad de las autoridades, la justicia de la ley, la fe de los creyentes y la pureza del corazón. El destino infernal de los que profanan la inocencia de los débiles en la prostitución, los que ofrecen drogas en las escuelas, los que obligan a sus hijos a robar, los que abusan sexualmente de ellos porque ignoran qué es lo que les hacen, los que siendo formadores, que teniendo a su cuidado la orientación de sus conciencias, cometen atrocidades contra ellos. A cada uno de esos malditos sería mejor que le pongan al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echen al mar, al lugar que en la tradición de las Sagradas Escrituras es el recinto de las fuerzas del mal. El Señor vino a poner un límite al mal, y aunque ahora crecen juntos el trigo y la cizaña, ya vendrá de nuevo en su parucía a arrojar al fuego eterno a los que han atropellado a sus pequeños que creen. El Evangelio es radical como debe serlo la observancia del cristianismo en el amor al prójimo, pues Cristo es exigente en su seguimiento. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con las 2 manos ir a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que con los 2 pies ser arrojado a la gehenna. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que con los 2 ojos ser arrojado a la gehenna, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan sal en ustedes y tengan paz unos con otros. Se pensaba que el demonio se inoculaba en algunas partes del cuerpo para provocar desde allí el pecado y desviar al hombre de la voluntad de Dios. Por eso Jesús enseñó que es mejor cortar al mal radicalmente, y bajo la figura de esta pedagogía, sería menos terrible perder una mano, un pie o un ojo que ser arrojado a la gehenna. Del arameo Ge Inom, valle de Inom, aquel sitio al sur de Jerusalén, donde se tiraba la basura manteniendo prendido un fuego que ardía constantemente para evitar la putrefacción, aunque a pesar de que el fuego no se apagaba, la purulencia no moría. El demonio se vale de los sentidos para tentar al alma. Los ojos ven escenas que podrían inducir a pecar, el oído puede incitar al odio, la mano puede apropiarse de lo que le pertenece a otro. El gusto puede incitar a la gula y el tacto puede llevar a la lujuria. Tentaciones que han de cortarse definitivamente para que no se desperdicie lo bueno que hay en el hombre. Jesús comparó la condenación eterna con un basurero como la fatalidad de aquellos a los que el pecado los lleva a desperdiciar su vida. Es el infierno, a donde va a caer la escoria de la humanidad. Así como la carne se conserva con sal sin refrigerarla, así también la moral cristiana equivale a esa sal que preserva de impurezas. La sal también realza el sabor de los alimentos, pero si perdiese esta cualidad no habría con qué suplirla. La sal purifica, la paz también.
Tener paz unos con otros es lo que conserva a los hijos de Dios, porque la paz es armonía. Y hasta aquí el editorial. Y hasta aquí también termina nuestro programa. Muchas gracias por habernos escuchado en otra emisión más del Pulso del Papa. Antes de despedirme, le invito a que se inscriba a mi nuevo curso del Evangelio de San Marcos vía Zoom. Acaba de comenzar, todavía puede usted inscribirse. Ya es de último momento, pero bienvenido. Inscripciones abiertas en el sitio www.verycreer.com. El curso tiene duración de 1 año. Y es todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Anímese a conocer al sorprendente Jesús de San Marcos. Inscríbase ya en www.verycreer.com. Vámonos, Marisa. Vámonos, Roberto. ¿Ya viste, Max? Ya. Yo sí. Vayan a verla, todavía está. Yo lloré, ¿tú no? Sí, también. Bueno, le hemos acompañado pues en la redacción Ana Guadalupe Silvestre, en la operación técnica Miguel Ángel Mejía y en las voces Marisa O'Farrill y Roberto Farril. Yo le abrazo de todo corazón y le deseo que Dios le guarde. Y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El Pulso del Papa.